Vamos a ver si nos centramos y terminamos por comprenderlo. ¿El milagro de Petinto es película conveniente? ¿Benítez? Sí, pero Marciano es bastante acertada. ¿Y qué me dice de su joven director? ¿También es bueno? ¿Torres de Castro? ¿Qué es cojonudo? Hoy tenemos ahí con nosotros en un café con a Javier Fesser, que presenta esta semana, bueno, estrena esta semana en plataforma Amazon Historias Lamentables, y vamos a repasar un poquito con él su carrera hasta esta última película. Y quiero preguntarte lo primero, siempre veo una figura al lado tuyo que es Luis Manso. ¿Quién es Luis Manso? Para que la gente lo conozca. Bueno, básicamente mi amigo, pero aparte de mi amigo, mi socio y el productor de todas las cosas que yo he hecho hasta la fecha, películas, cortos, anuncios y bodas en VHS. Digamos que Luis ha sido un complemento y sigue siendo un complemento de lujo en esta carrera común que hemos llamado Películas Pendleton, que los dos montamos una pequeña fábrica de películas. Y él es un productor impresionante que me ayuda, me apoya y me empuja a todas las aventuras en las que a mí me gusta meterme. Y yo también, bueno, respeto profundamente su trabajo, pero trabajamos totalmente en equipo. O sea, es muy creativa la forma de producir de Luis y también a veces es muy práctica la forma de dirigir que yo tengo, ¿no? O sea, creo que tengo la suerte de haber encontrado a alguien con el que formar un equipo y para este negocio, que es un trabajo básicamente en equipo, no es un mal comienzo. Me sorprende que empezáis con publicidad, estáis mucho tiempo en publicidad hasta que ya das el salto al cortometraje, con aquel ritmillo. ¿Qué te picó el gusanillo para pasar de la publi al...? Bueno, que nuestro deseo y nuestra mira, nuestro punto de mira estaba en hacer cine desde el primer momento, desde que nos conocimos, Luis y yo, que él venía de hacer un documental en Sudán con los guerreros Nuba. Yo estaba trabajando en una productora de vídeo, aprendiendo y haciendo, bueno, vídeos industriales y tal, fascinado con todo lo que tiene que ver con las imágenes y el sonido. Y montamos una productora, Luis y yo, con otros dos socios, que se llamaba Línea Films, que durante el año 86 al año 91, pues empezamos haciendo vídeos industriales, luego pudimos meter ahí la cabeza en el mundo de la publicidad, de los spots de publicidad. Y ahí fue un momento en el que aprendimos, Luis también era realizador, los dos aprendimos latín, o sea, fue como cuando empiezas a tocar un instrumento y de no saber nada a que empiece a sonar un poquito, es alucinante porque te empuja a seguir aprendiendo mucho más, ¿no? Y lo que Luis y yo queríamos hacer es hacer cine, por eso en el año 91 y después de una crisis grande que sufrimos en toda España y nosotros también en nuestra pequeñísima productora, pues montamos él y yo ya Películas Pendleton con el firme propósito de todo, o sea, seguimos haciendo publicidad, pero para poder tener recursos que invertir y hacer nuestro primer corto, que fue Aquel ritmillo. Después de Aquel ritmillo vino El secreto de la trompeta, que además estuvo motivado por uno de los premios de Aquel ritmillo, que era precisamente la ayuda a la producción del siguiente cortometraje, que caducaba en un año ese premio y que por eso hicimos El secreto de la trompeta in extremis. Y sin abandonar nunca la publicidad, primero porque nos permitió hacer esos cortos, segundo porque seguíamos aprendiendo un montón y tercero porque, no sé, a mí la publicidad nos gustaba también, ese examen que supone el hacer un spot en una semana de una historia que no tiene nada que ver contigo, que el día anterior no sabías ni qué le ibas a hacer y que te pone a prueba absolutamente, pero sobre todo técnicamente y narrativamente, que es a mí donde me interesaba seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, y conseguimos, gracias a la carta de presentación que supusieron los dos cortometrajes, pues tuvimos la oportunidad de enfrentarnos al Milagro de Petinto, nuestra primera aventura en forma de película. Pero, claro, curiosamente, con estos dos cortos y con el Milagro de Petinto, también cambió mucho nuestro estatus en el mundo de la publicidad. Y pasamos, pues, por un lado, también a elegir los proyectos en los que nos metíamos, a meternos en historias con algo más de presupuesto y un poco más ambiciosas, pero sobre todo yo empezaba a ser demandado como realizador
precisamente para contar historias de amor, de amor, para contar historias de ficción, para poner delante de la cámara personajes más característicos, pero todo como ya dirigido hacia ese mundo, ese pequeño universo que estábamos ya creando en Pendleton, ¿no? Y bueno, y no hemos dejado de hacer publicidad. Lo último fue una campaña de la ONCE hace unos meses. Y bueno, aunque nos dedicamos profundamente ahora mismo al cine, no hemos abandonado ni los cortos, que hemos estrenado también uno hace poco, ni la publicidad. A mí me encanta enredar con todo lo que tenga que ver con contar algo y me da igual el formato y la duración. Cuando yo estudié cine, nos ponían como ejemplo El secreto de la trompeta por el tema del uso de la música, que además sale el productor diciendo que la música es muy cara, o no, perdón, el plano de los helicópteros era, los helicópteros son muy caros, pon los caballos. Y luego también jugáis con el tema de la música, que ponéis la música muy poquito tiempo, que en aquel momento era por derechos, ¿no? Imagino, si mal no recuerdo. No. Ahí, mira, ahí lo que fuimos fue entre valientes, osados e inconscientes. La verdad es que hicimos un paquete con un estudio de sonido donde tuvimos la suerte de que se pudo negociar. O sea, una cosa que al principio parecía imposible. O sea, estamos hablando de que en un cortometraje vamos a meter un tema de los Beatles, un tema de Queen, un tema de Gypsy King, un tema de Louis Armstrong. O sea, estamos hablando, parece un chiste, ¿sabes? Parece un chiste. Dice, a ver, ¿quién serían los 4 más difíciles y más caros de sincronizar en un cortometraje? Estos, pues venga. Bueno, pues mira, por intentar lo que no quede, que es lo que siempre creo que ha marcado nuestra forma de trabajar, ¿no? Y, oye, conseguimos a través de un estudio de sonido una licencia que nos permitió utilizar todos esos temas, no un tema de duración. Esto nos ha pasado más veces. Por ejemplo, en la película Camino, yo aspiraba a incluir en la película 1 minuto completo de la Cenicienta. A mí me advirtieron de que Disney jamás ha dado los derechos para sincronizar un fragmento de su película en otra, y mucho menos que no sea una producción de Disney. Pero preguntar es gratis. Entonces no sé si es que dimos con un becario o que no entendieron bien nuestro castellano, pero nos contestaron que sí, un precio mucho más que razonable, y además esa contestación, antes de nosotros decir ok, vino acompañada de un link donde nos podíamos descargar en alta definición la película entera y todas sus pistas de sonido. Bueno, y ahí está en Camino 1 minuto entero a toda pantalla de la Cenicienta. Es una cosa que es muy asombrosa, pero no sé, ya te digo, por todos lados decían ni lo intentéis porque es que Disney por norma, igual que los Beatles en el caso del secreto de la trompeta, es que los Beatles ni lo preguntes porque es que, bueno, pues mira, lo preguntamos, oye, yo no me digas cómo, pero ahí está el temazo de los Beatles en secreto de la trompeta. Me has pisado una pregunta porque te iba a preguntar exactamente eso de Disney, porque además para cualquier cosa hemos intentado nosotros hacer cosas de Star Wars, nos han parado los pies de tener a compañeros de doblaje y directamente no poder trabajar con ellos porque están en Star Wars. O sea, imagínate el nivel de control. Y de repente vi la Cenicienta y me quedé asombrado, pero ya me ha respondido a la pregunta. Javi, El Milagro Petinto, a día de hoy, y la vi recientemente, hace 2 días, me parece una de las películas más originales que ha tenido este país, y sigue siendo original, sigue siendo súper divertida. ¿Cómo nació esa idea? Porque luego en el fondo es una locura, porque intentas buscar la génesis y no sé cuál sería, los extraterrestres, las bombonas de butano. Ya. Yeah. Cuéntame un poco. Hay algo totalmente irrepetible en una primera película. Hay algo que por desgracia no se puede volver a reproducir. Es una experiencia única. Pero claro, El Milagro de Petinto como primera película es como un cajón en donde uno mete lo que le bulle en la cabeza desde que tiene uso de razón. Y en este caso hablo de mi cabeza y la de mi hermano Guillermo. Entonces, quizás disimulando nuestra presencia en la película y disfrazando nuestra propia vida con unos marcianitos y con una familia diferente y en un lugar diferente, estábamos hablando mucho de nosotros mismos, de nuestra infancia, y con mucha nostalgia, con mucho humor, con mucha mala leche a veces, pero también la película, siendo esa primera película, para mí también era como un experimento, o sea, es como la explosión del descubrir, o sea, una película en que cada plano que estábamos rodando para mí era una forma de aprender, de avanzar, de decir, oh Dios mío, es como cuando empiezas a hablar un idioma y te empiezan a entender de alguna manera, y dices, coño, a ver si va a ser verdad que hablo inglés, que es que he preguntado una cosa y me han respondido. Bueno, pues eso es esa excitación de
de saber muy poco y todo descubrirlo, porque El milagro de Petinto es una película además en donde casi todo el equipo éramos primerizos. Teníamos a un primer espada en la dirección de fotografía, que era Javier Aguirre Sarobe, al que lógicamente volvimos loco, y de protagonista Luis Ciges, que Luis Ciges era el más extraterrestre de toda la película. Ya, Luis Ciges era un genio maravilloso, impredecible. No había nunca protagonizado una película, había intervenido en más de 100 largometrajes, pero siempre con un papel secundario, a veces excesivamente pequeño, y de pronto se encuentra con una película en donde no tiene que improvisar, que es lo que a él realmente se le había adjudicado siempre, y tiene el peso de toda la peli, ¿no? del protagonismo. Pero el resto, dirección artística de César Macarrón, el ayudante de dirección, el director de producción, el productor ejecutivo, el operador de cámara, que fui yo, por cierto, todo era como, ¿no? Todos éramos como para nosotros la primera experiencia, la primera aventura. Eso lo recuerdo de verdad, vamos, ojalá pudiera repetir una experiencia parecida. Otra cosa que me da la atención de Milagro Petinto es el reparto, porque el reparto ya empiezas, me da la sensación de que en la cabeza tienes un cómic siempre montado, porque son actores que ya tienen su gracia como si fueran dibujados. O sea, de Humphrey Topera hasta Emilio Gavira, incluso el propio Ciges que has citado, me parece que son gente que no es la foto de Javier, sino que son ya personajes que parecen por sí, tienen rasgos de muñecos de cómic. Entonces, cuéntame esa selección de bueno, casting. Es verdad que el milagro de Petinto podía ser perfectamente un tebeo. Pero claro, es un cuento estilizado y requiere unos personajes muy, muy característicos. Yo no creo que sean personajes especialmente exagerados en nada, porque yo diría que son bastante normales. Para mí, los que no son normales son las personas que aparecen en los anuncios de Colonia o de yogur. Esos son yo en la calle. Yo no conozco prácticamente a nadie que se parezca a Claudia Schiffer, ni ese tipo de mujer. Conozco precisamente más hombres y mujeres que se parecen más a los que salen en las películas. Yo me veo más así que como en las grandes comedias de Hollywood, no sé. Entonces, también la manera de retratarlos, ¿no? La manera de retratarlos. En el caso del milagro de Petinto, recuerdo lo que intimidaba mucho a algunos actores en la cercanía de la cámara, ¿no? Cuando utilizas angulares y te acercas mucho, parece como que impresiona que todo ese aparato de color negro se te arrime tanto, ¿no? Pero la forma de retratarlos, la forma en cómo están escritas las cosas que dicen, la forma en cómo está armada la historia también, bueno, también potencia esa caricatura. En cualquier caso, sí es verdad que busco casi siempre personas que ya de por sí sean expresivas, que ya de por sí, muchas veces, pues que tengan cierta comicidad. Bueno, puede ser que en mayor o menor medida, pero diría que la característica que prima por encima de todas cuando estoy haciendo un casting, casi de cualquier película, es la ternura porque digamos que la comicidad, la parte graciosa, bueno, ya la podemos trabajar, pero hay algo en la mirada, en la expresión de muchas personas que ya incluyen esa parte inocente, ingenua, más tierna, con la que siempre me gusta trabajar. Luego, otra cosa que me ha sorprendido viéndola estos días es la canción de Pau Donés, pero con Celia Cruz a los coros. Sí. Eso fue otra apuesta personal vuestra, conseguir a Celia Cruz. Eso fue una propuesta de Pau Donés, que yo a Pau le propuse renovar y darle vida de nuevo a ese temazo a lo loco. A él le encantó esa canción que él no conocía previamente, le parecía que estaba escrita para él, y él fue el que propuso darle ese toque especial con Celia Cruz, y bueno, conseguimos que viniera, grabara en Barcelona un par de días y hicieron ese tema que para mí es uno de los lujos de la peli. Y ahora ya, entrando en tu siguiente peli, la gran aventura de Mortadelo y Filemón, podemos decir que ese proyecto nace gracias al milagro Petinto, porque veo muchas similitudes en todo. Puedo decir prácticamente que incluso el milagro Petinto parece el laboratorio de experimento para hacer Mortadelo y Filemón. Bueno, es que Mortadelo y Filemón, yo le debo mucho a Mortadelo y Filemón, porque los he devorado en mi infancia y creo que son
los tebeos, Mortadelo y Filemón fundamentalmente, y Tintín y Asterix. Diría que esos son como los 3 pilares en donde yo he empezado a aprender a contar con imágenes. Que cualquier historia del tebeo o cualquier historia del G es un storyboard en sí, en donde están contadas las cosas como en una película, ¿no? Y el universo de Mortadelo y Filemón, el universo, el slapstick y el humor y ese desenfado tan surrealista pero a la vez tan real que aparece en lo que creó Ibáñez, pues claro, lógicamente está en El milagro de Petinto, porque es que pertenecen a mi educación visual. Y de pronto, como segunda película, tengo la oportunidad de trabajar con esa materia prima a la que yo tanto le debo. Y hago una película que aquí le voy a robar una frase a David Galindo, que fue un grandísimo amigo y colaborador, al cual el cáncer se llevó por delante sin venir a cuento, hace muchos años, pero David me dijo, decía, llevo preparándome para hacer esta película desde que era pequeño. Y es verdad, yo sentí exactamente lo mismo, ¿no? Que decía Tony, perdona, estoy diciendo David, Tony. Lo que decía Tony, que es que parece que estos personajes nos pertenecen, sabemos ya cómo son, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se golpean. No tengo que estudiar nada, no me tienes que contar nada, es que ya les conozco, ¿no? Fue una cosa muy curiosa trabajar una película con unos personajes que ya todo el mundo que se incorpora a tu equipo ya les conoce, no solo les conoce, sino que piensa que son suyos, que son sus primos, que son sus hermanos, que les pertenecen. Bueno, no sé, para mí fue una referencia el trabajo de Ibáñez siempre, y lo ha sido siempre, y de pronto tuve la oportunidad de mezclar un poco mi pequeño mundo con el universo gigante de Ibáñez. Lo primero que me da la atención es que es una película, como tú bien has dicho, que rezuma amor por los personajes, pero es cómo está cuidada hasta el mínimo detalle. ¿Hubo mucha preproducción? ¿Cuánto tiempo estuviste de preproducción para esta película, Javi? No recuerdo ahora mismo el tiempo, pero yo creo que ya con el equipo importante incorporado debimos estar 6 meses trabajando a fondo en localizaciones, en casting, en el desarrollo y el diseño del vestuario, que está todo creado para la película, y posteriormente ya más en ensayos y también el desarrollo de alguna técnica digital que empezamos a explorar y que luego se ha utilizado muchísimo, que es la técnica del cambiazo. Es una técnica que, bueno, que yo empecé a utilizarla como experimento en una serie de internet muy casera que se llama Javi Lucy, donde una señora le pegaba una patada a mi hijo con 1 año y lógicamente no era mi hijo el que sufría la patada, pero la señora le daba la patada a un osito y luego yo grababa a mi hijo con el mismo encuadre y pegaba ahí el cambiazo, ¿no? Eso es eso mucho más refinado y sofisticado, y con la maestría del equipo de Félix Vergés, fue la clave de los efectos visuales de Mortadelo y Filemón. Digamos que los golpetazos y los trompazos que eran inevitables, porque venimos de un TVO que se basa en eso, estaban hechos en un solo plano, sin corte, sin montaje, y eso, bueno, nos lo proporcionó esa técnica que, bueno, yo creo que fuimos bastante pioneros, que es trabajar con muñecos, golpear a muñecos y luego dar el cambiazo de esos muñecos por los personajes, ¿no? Que a veces es una cosa sencilla, a veces se complica mucho dependiendo de la acción, dependiendo de cómo se mueve la cámara, pero bueno, creo que ahí conseguimos visualmente llegar a sitios que no habían sido vistos antes. Eso que estás contando es muy interesante porque, claro, mucha gente ya ha crecido con el digital en las manos, pero esa película la rodaste en 35 milímetros. Tenía, como dices tú, tiene esa mezcla de efectos digitales primarios, pero que para ser del año 2003 son... O sea, a día de hoy ya te digo que la peli la vi hace 4 o 5 días y te digo yo que no canta nada, sigue funcionando muy bien. Y lo que tú dices, imagen real con efecto especial. O sea, que se puede decir que eras como una especie, un Méliès moderno, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte me ha tocado una época en la que en muy pocos años he vivido un cambio, una evolución brutal de las herramientas. La primera película, El milagro de Petinto, la rodamos en 35 milímetros y la postproducción fue en 35 milímetros. Corte de negativo, etalonaje en el laboratorio, tirada de copias, todo absolutamente analógico y en cine, ¿no? La segunda película se rueda en 35 milímetros, pero ya la postproducción
es digital. El etalonaje y la inclusión de todos los efectos visuales ya es digital, y ya la copia final es una copia digital de la que se extraen copias en 35 milímetros para su distribución en cine. La tercera película, Camino, la rodamos ya con una cámara digital, nuestra primera película digital nativa, y la postproducción es digital. Aunque luego hay copias en 35 milímetros y ya hay copias en digital. Ya hay cines salas que tienen un formato y otras que mantienen los proyectores antiguos. La cuarta película, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, ya es una película de animación 3D, enteramente digital por los 4 costados, y todas las copias ya son digitales. Campeones, ya lo mismo, ya no sale de ese entorno. Y todas las herramientas, además, que vamos... herramientas primero de rodaje, ¿no? De maquinaria con la que puedes mover una cámara, de lentes, de aceleraciones, de todo. Cada día yo mismo me sorprendo con las cosas que aparecen. En esta última película, Historias Lamentables, yo reconozco mi asombro, o sea, en 2 años o 1 año y medio sin rodar, la de aparatos y juguetes que he podido utilizar para hacer movimientos de cámara, por ejemplo, que antes pues a lo mejor había desechado por complejo o hubieran llevado mucho más tiempo, ¿no? Y a nivel de efectos visuales, pues claro, no, la facilidad que me ha permitido, por ejemplo, en Historias Lamentables, ¿no? El equipazo de Ferran Piquer, cómo me ha facilitado la resolución de multitud de secuencias, pues me ha permitido ser mucho más ambicioso, me ha permitido tener un plan de rodaje muy apretado, pero pudiendo cuidar todo como se merecía, y bueno, y haciendo cosas que de otra manera hubieran sido imposibles. Que curiosamente diría que el 90% de los efectos visuales de Historias Lamentables, que tienen, no sé, 500, 600 planos con efectos visuales, sin embargo son invisibles para el espectador, ¿no? Que son realmente los efectos que nos ayudan a los directores a contar, y que no son precisamente ni espectaculares ni llamativos, sino que están ahí metidos dentro de la película, ni te lo imaginas. Tú ves a un tío en un tren, una secuencia en un tren, y bueno, y el tren está en marcha, pero realmente el tren está parado y está rodando en una estación, y de otra forma pues no hubiera sido posible. Otra cosa que me sorprendió de Mortadelo y Filemón es el tema del audio. Benito Pocino era capaz de imitar las voces de Chiquito y del cuñado, y todos estos personajes del momento, o realmente lo hicisteis en postproducción. No, es que, mira, aquí hicimos una cosa muy sorprendente. La voz de Benito Pocino era muy buena y le pegaba, bueno, claro, es su propia voz, pero le pegaba mucho al personaje de Mortadelo. A mí me encantaba su voz. Pero realmente tiene problemas de dicción, Benito, y es que no se le entendía. Entonces, bueno, hay muchas tomas, hay rodar las cosas de varias maneras, pero es verdad que cuando la película ya estaba en proceso de montaje, nos empezamos a plantear, Iván Aledo, que montó esta película, se me recibió un Goya por el montaje de Mortadelo y Filemón, Iván Aledo y yo llegamos a la conclusión de que a Mortadelo había que subtitularle, cosa que por un lado podía parecer, bueno, pues igual tiene una gracia que en esta película Mortadelo esté subtitulado, pero luego no parecía una solución razonable. Pero claro, a mí su voz me encantaba. Pues, ¿qué solución crees que encontramos? Pues hablamos con Carlos Latre, que es un impresionante imitador. Le digo, pues, Carlos, ¿tú podrías imitar la voz de Benito? Y claro, no sé si estamos hablando de un doblaje, estamos hablando de una cosa distinta, pero yo lo que quiero es que parezca, o sea, que no parezca jamás un doblaje, pero es que además que sea su voz. Pues dame 2 días, creo, y a los 2 días Carlos me llamó y me enseñó una prueba, y yo no sabía si estaba escuchando a Carlos o a Benito. De forma que, digamos que el 95% de la voz de Benito Pocino es la de Carlos Latre, pero el 5% no. O sea, hay cosas y hay palabras y en frases, hay cosas que se mantienen de Benito, aunque realmente todo eso proviene de Carlos. Todas las imitaciones que hace y todas las cosas que hace las hizo Benito, no diría igual, diferente, como las hace él, ¿no? Y lo que hizo Carlos fue reproducirlo magistralmente y aportarle también mucho brillo, muchísimo color y muchísimos matices a la voz del personaje. Pero ese fue realmente, yo creo, una gran idea, que es decir, no, voy a buscar a alguien que imite su voz, que le imite, pero que se le entienda, que es básicamente lo que aportó Carlos. Impresionante. Vamos, yo ya te digo, la vi ayer y me quedé loco, porque además lo que dices tú, se nota que el gesto lo hace Benito, o sea, el de hasta luego, Luca, que sale corriendo,
Entonces, por eso te digo, me extrañaba. Pero sí, esto me ha gustado mucho esta nota, no la conocía. Después de Mortadelo viene la nominación al Oscar por Vinta y la gran idea. ¿Cómo es irte a los Oscars con un cortometraje? ¿Cómo fue la sensación? No, el shock es irte a los Oscars, a ese mundo de glamuroso y lujoso y superficial en gran medida, por un cortometraje rodado en una aldea africana que representa lo contrario, representa la sencillez, la unión a la tierra, la humildad. Y fíjate cómo sería que cuando nos comunicaron la nominación al Oscar, imagínate la alegría y o sea, yo alucinando nosotros, pero primero fue comunicárselo a la comunidad donde habíamos rodado, en la Casamance, al sur de Senegal. La respuesta fue: ¿qué es eso de los Oscars? Digo, qué maravilla que haya personas en el planeta felices y contentas que no hayan oído hablar en su vida de los premios Oscar de Hollywood o de los Goya de España o de cualquier cosa que sea, que tampoco es imprescindible para la vida, ¿no? Eso fue realmente el shock, pero bueno, no sé, estuve muy agradecido porque ocurriera eso, porque a la película también la lanzó mucho internacionalmente. La película ya venía de una carrera en festivales internacionales buenísima, que es lo que nos llevó a la nominación a los Oscars realmente. Pero bueno, ese sello que le dio a la película también la ha hecho viajar mucho más y mejor hasta el día de hoy, lo que significa que ha llegado a más lugares, a más escuelas sobre todo, que es donde más me interesa que esté este tipo de cine. Y bueno, pues ojalá haya y siga creando cierta empatía, que es lo que necesitamos todos para construir un mundo mejor. Y después de este cortometraje, bueno, vienen algunas cosas más, pero luego ya te viene El Camino, que es, digamos, la película que prácticamente te ha consagrado con el Goya, mejor director, mejor película. Pero a mí, por ejemplo, lo primero que me sorprendió, te he dicho que la vi recientemente, era una película que por motivos no me gustó ver en su día. Lo primero que me sorprende es que está contado como si fuera un cuento. Has hecho referencia a Disney, pero me parece que realmente la película está contada desde un prisma muy de cuento, ¿no? Incluso hasta el punto de veía a Carmen Elías como si fuera una madrastra, aunque fuera la madre, como una madrastra de cuento. No sé si era tu intención o cómo fue la historia de este guión. Siempre vi la historia de Camino como un cuento, como una fábula. Para mí siempre fue una historia de amor contada desde la mirada de una niña que se enfrenta a la vez al primer amor de su vida y a la muerte, dos circunstancias que es curioso que coincidan, y está contada desde una profunda admiración a su protagonista. Y todo lo demás, para mí es un paisaje que podía ser ese, podía ser otro, pero toda la movida de paisaje religioso, el Opus Dei, el padre, la madre, la tía, la enfermedad, los médicos. Es el paisaje en el que se mueve una niña que se ha enamorado. Eso era para mí lo más importante de la película, lo que me motivó a escribir este guión también. Y lo hice desde ese lugar. Por eso me sentí y me siento siempre tan seguro defendiendo esa película. Hiciste mucha labor de investigación, porque creo que entrevistaste no solo a la persona que le dedicas la película, sino que a mucha más gente que pasó por este tipo de cosas. Sí. ¿Fue un trabajo muy laborioso? ¿Estuviste mucho tiempo con ello, Javi? Sí, fue un trabajo muy laborioso, porque es la primera vez que yo trabajaba un hecho real. Entonces, hay una cosa que he tratado de hacer siempre, que es aquello de lo que hablo, conocerlo en lo mejor posible, en la medida de mis posibilidades. Cuanto más conozca de lo que hablo, más interés y más valor tendrá. Y en este caso, claro, estamos dando una historia inspirada en un hecho real, que retrata además unos comportamientos y unas personas muy, muy características y muy peculiares. Y entonces sí, dediqué 2 años de mi vida a investigar. Investigar sobre muchas cosas, investigar mucho. Iba a decir el entorno del Opus Dei, pero en el fondo yo no estoy investigando el Opus Dei, yo estoy investigando para encontrar respuesta a la pregunta de qué significa ofrecer el dolor, que es para mí como la gran cuestión de fondo de la película, ¿no? Investigando sobre eso, investigando también la parte quirúrgica y
toda la parte de médica de esta historia, investigando también la infancia y sus relaciones, investigando sobre la familia en la que la protagonista se mueve. Bueno, sí, para que todo en la película despidiera verdad. Que yo, sí, estoy escribiendo un guión, pero tratando de no inventarme nada, tratando de que todo respirase verdad, y no la verdad que yo creo que es, sino la verdad que investigando acaba saliendo a la luz, ¿no? Y bueno, me interesaba mucho el personaje de la hermana de Camino, esta mujer muy joven, pero ya numeraria y ya comprometida con el Opus Dei, con la obra. Y bueno, ahí sí que encontré un filón en un montón de exnumerarias, porque me fue prácticamente imposible encontrar documentación de personas que pertenecían al Opus Dei. Ahí encontraba siempre un mutismo, todo muy educado, pero no encontré nunca información. Parece que no, que hablar de su vida o de su institución o de lo que hacen o dejan de hacer no le interesaba a ninguno, pero sin embargo hay muchísimas mujeres, sobre todo, que ya no están en la obra y que me contaron encantadas su experiencia de antes, el después, el momento en el que salieron, el momento en el que entraron. Bueno, muchas cosas que para mí, de hecho, toda esa documentación era para mí tan valiosa, tan vasta, tan rica, que después de la película tuve la necesidad de convertirla en un libro, en una novela, Los días de colores, que escribí con Claro García, con quien he escrito también Historias lamentables, y con quien estaba escribiendo el guión de Mortero y Filemón contra Jimmy el Cachondo. De forma que por las mañanas escribíamos una novela absolutamente dramática y anclada en la realidad, y por las tardes nos dedicábamos a un guión de un TVO. Esto parece una locura, pero fue emocionalmente muy, muy saludable. Otra cosa que me sorprende es el parecido entre Manuela Vallés y Nerea Camacho. O sea, es que realmente parecen dos gotas de agua. ¿Cuál fue la primera selección de las dos? Porque yo creo que es que parecen, te voy a decir hermana, no, gemelas casi. No, la primera fue Nerea Camacho, claramente, porque el reto del casting de Camino es encontrar a Camino. Si no hubiera aparecido Nerea Camacho, sinceramente yo no sé si esta película, cómo la habríamos contado, ¿no? No se me ocurre, porque después de muchos meses y meses de buscar, de ver muchas niñas, algunas maravillosas, pero como que ninguna era Camino. Y Nerea apareció y fue evidente en el minuto 1 que esa niña había nacido para hacer este papel. Y yo tenía el casting muy avanzado, pero sin tomar ninguna decisión hasta que no estuviera la niña, porque a partir de la protagonista de Camino tendríamos que armar la familia. Y Camino, diría yo que sus ojos, su mirada es la que me señaló a Manuela Vallés, es la que me señaló a Karma Elías y es la que me señaló a Mariano Venancio, porque me parecía que esa era la familia que nos iba a ayudar a construir mucha verdad con mucha verdad en esta película. Y esta película ya empiezas a usar el formato Scope, que me ha sorprendido porque, bueno, cuando te enseñan cine siempre te dicen que el formato Scope es para retratar grandes paisajes y tal, y de repente veo que en Milagro Petinto, que sí tienes muchos paisajes, en Mortadelo y Filemón tienes también muchos más abierto, digamos, y de repente esta peli que parece más intimista y quizás le convendría más un flat o un 85, de repente aquí abres más la pantalla. ¿Cuál fue esa decisión? A mí me parecía que el Scope precisamente iba a ser más íntimo, aunque es verdad que los manuales dicen lo contrario. Pero, no sé, quizás como iba a ser una película cámara en mano, esa película marcó para mí, me marcó claramente, y a partir de esa película durante muchos años no he abandonado la cámara en mano hasta que he hecho Historias lamentables, que he vuelto a poner la cámara en un trípode. Hacía 12 años que no ponía la cámara en un trípode o en un traveling. Todo lo que hacía era a mano, ¿no? Pero claro, en todo el desarrollo visual de Camino tiene muchísimo que ver Alex Catalán, que fue un colaborador de lujo, hizo una de las fotografías más hermosas que he visto yo nunca en una película. Él llevó la cámara y juntos llegamos a esa decisión de hacer la película en este formato tan panorámico, porque nos parecía que sin necesidad
de hacer un plano muy corto, sin embargo nos íbamos a centrar mucho en la expresión y en la mirada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en Scope tienes un plano, ¿no?, de Nerea Camacho, que son puros ojos y boca, aunque todo que tengas aquí todo un fondo o toda la almohada o la mitad de un decorado, pero sí, con Scope, sin aproximarte mucho al personaje, sí puedes hacer planos muy de detalle. No sé, es una decisión también difícil de justificar porque es estética y es, no sé, narrativamente no sé si aprobaría el examen. Si un profesor me pregunta, ¿por qué hiciste esto en Scope? Bueno, pero es verdad que lo ha permanecido porque Historias Lamentables, también Scope, todos los cortos que he hecho en todo este periodo, si no me equivoco, creo que todos son en ese formato. Y bueno, me ha gustado mucho que sea así. He aprendido mucho de este formato tan alargado. Tienes que rellenar más, eso siempre, claro. Pues te permite trabajar mucho con los fondos y eso me ha gustado siempre. Por eso también me ha gustado los angulares, porque no son solamente la expresividad que te da en una interpretación, sino que siempre el personaje, la acción, lo que esté retratando, el objeto que esté retratando, viene acompañado de todo un background que es importante. Porque sobre todo cuando utilizas angulares, ¿no?, donde hay más foco y donde, bueno, te complicas más la vida, pero bien utilizados los angulares a mí me flipan, me encantan. Vale, Javi, de aquí pasamos a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. ¿Por qué en animación 3D? ¿No te apetecía hacer la imagen real? ¿Fue por experimentar algo nuevo? No, es que en imagen real ya la habíamos hecho. Es una película que yo ya había hecho, ¿no?, Mortadelo y Filemón. Cuando hicimos la primera y fue un éxito tan grande, puedes imaginar que hacer una segunda parte lo hubiera tenido muy fácil. Pero es una película que yo ya había hecho, ya le había dado carne y hueso a estos personajes, ¿no? Hacer una segunda parte, bueno, es explorar una historia nueva, pero a mí el reto que me supone descubrir y traducir un tebeo en este caso a la realidad, con el desafío que se supone, pues creativamente es tan excitante y tan apasionante que para mí es como un motor que me zarandea completamente. Pero en este caso, esta oportunidad de volver a Mortadelo y Filemón, haciéndolo en 3D, es una exploración distinta y tienes que empezar de cero. Pero de cero absolutamente. Y aparte que a mí me apetecía muchísimo hacer una película de animación, me apetecía muchísimo explorar ese juguete enorme que es la animación, en donde digamos que el trabajo del director es el mismo, pero desordenado en el tiempo, ¿no? O sea, es como que toda la fase de producción de la película, o sea, los 2 años en los que yo estoy metido en un estudio de animación, arrancan cuando la película la tengo totalmente definida y clarísima en mi cabeza. O sea, esos 2 años de producción son para ir acometiendo y ejecutando todo lo que ya está planeado, ¿no? Si viéramos ahora mismo el animatic o sea, como un storyboard en vídeo con voces y con algunos efectos, pero bueno, bocetos, dibujos, el animatic con el que partimos, si lo ves al lado de la película, prácticamente son idénticos. O sea, es ese parte de producción, lógicamente, en ese proceso la película crece infinitamente, pero sobre unas bases absolutamente definidas. Es como casi empezar un poco la casa por el tejado, pero bueno, yo aprendí mucho haciendo Mortadelo y Filemón, me encantó hacer una película de animación. Todo aquello que había oído 1000 veces de es muy lento, te vas a aburrir, te vas a desesperar, es falso, todo falso. O sea, no me aburrí un solo segundo de mi vida, no hubo ningún proceso que me pareciera igual al otro. Todo me pareció nuevo, rápido, bueno, rápido no, vertiginoso. También tuve la suerte de trabajar con Ilion, pues un estudio espectacular y con un equipo de animadores y modeladores, de todo, un equipo de lujo que, bueno, que trabajaban también a una velocidad y con una organización casi militar que hacían que, bueno, el trabajo era tan fluido, el trabajo sucedía de una forma tan continuada, todo estaba constantemente en movimiento, que ya te digo, mi sensación es de que si pestañaba me perdía algo importante. ¿Qué tal fue la preproducción? Porque me imagino que la preproducción de este tipo de películas es menos compleja quizá, pero a la hora de desarrollar historia a lo mejor pierdes más tiempo. No sé, Javi, ¿cómo funciona esto? Mira, la preproducción fue maravillosa. Primero,
primero, la primera parte de la preproducción, yo tengo que incluir aquí el guión en esta parte, ¿no? Porque, claro, es que en el guión ya está definida la película. Y para escribir este guión, la verdad es que nos volvimos a empollar Mortadelo y Filemón. O sea, como si vas a hacer una tesis doctoral y te vuelves a meter álbum tras álbum para darte cuenta que por mucho que se te ocurra a ti algo, ya se le había ocurrido a Ibáñez antes, ¿no? Pero sobre todo porque el guión era nuevo, es nuevo y es un guión original, pero que mama y bebe de todo, de todo lo que es la esencia de Mortadelo y Filemón, y que está escondido en cualquier rincón de sus tebeos, ¿no? Pero es que luego, después del guión, volvimos a hacer esa inmersión que al principio la hice con César Macarrón, luego él no pudo estar en la película, pero arranqué con él. Nos volvimos a empollar ya de una forma muy visual, buscando todas las referencias, empezando a buscar los colores, las texturas, los vehículos, los cachivaches, los atrezos, las cortinas, todas las cosas que ya ha creado y bocetado desde la libertad más absoluta Ibáñez. Y luego todo un proceso maravilloso, placentero y gozoso que fue encerrarme 6 meses con Víctor Monigote, con el que ya había hecho muchísimos storyboard, pero es que en este caso íbamos a hacer un animatic, íbamos a dibujar la película entera, los 85 minutos de película, dibujito a dibujito. Entonces, él y yo, mano a mano, o sea, yo le iba pidiendo un dibujo, él lo dibujaba rápidamente, yo lo incorporaba en el ordenador, lo metía en el timeline, le ponía una voz de referencia, le pedía el siguiente dibujo a Víctor, que me lo daba, me lo pasa. O sea, en un trabajo hicimos 2 personas el trabajo que, si ves cualquier película de animación, pues yo qué sé, de Pixar, ese trabajo es que lo hacen 80 personas. Y nosotros hicimos 2, que es crear visualmente la película a nivel narrativo, editarlo, ponerle voces, ponerle efectos, ponerle música, y después de esos 6 meses encerrados ahí en mi despacho de la productora, pues salió la película, porque ahí estaba la película. Luego grabamos las voces con los actores y las actrices, pero en ese ritmo, en ese tempo, con la intención que ya estaban las voces de referencia. Y luego la película, como te he dicho antes, acabó siendo un calco de ese animatic, aunque lógicamente 1000 veces más bonita, más colorida, más divertida y más todo, pero ya estaba todo muy, muy definido. Y por supuesto, Julio Iglesias. Yo creo que ahora leemos los cómics de Mortadelo y Filemón y siempre ponemos música de Julio Iglesias, ¿no? Creo que a raíz de... Le escribí una carta personal a Julio Iglesias porque yo quería utilizar el tema Me olvidé de vivir. Para mí era un tema importante, y luego, de hecho, nos hizo una versión macaco para los créditos finales y para el musical que hay en mitad de la película. Pero yo quería utilizar el tema original de Julio Iglesias. No sé si era del año 68, 70 y algo, no recuerdo exactamente, pero el tema original. Y nos dieron los derechos, su editorial nos dio los derechos para utilizarlo, pero nos comentó que teníamos que utilizar una versión nueva, remasterizada, no remasterizada, regrabada, o sea, una versión nueva que había grabado Julio Iglesias hacía unos años, porque para la demanda de este tipo de canciones para películas, él había vuelto a grabar sus grandes hits porque le parece que ahora suena mejor, con otra orquestación, con tal. Y mira, la canción sigue siendo un temazo, pero no tiene nada que ver. Ese color y ese olor que tenía el tema original es exactamente lo que yo quería, ¿no? Y ellos insistieron en que que era una cosa que llevaba él personalmente y que prefería que se utilizara lo nuevo. Yo, como no lo entendía y como no me quise dar por vencido, cuando ya me dijeron que eso era sí o sí, digo, no, sí o sí, no, esto es como lo de Cenicienta, vamos a... Entonces le escribí una carta explicándole a Julio Iglesias, desde mi punto de vista, con toda la humildad posible, lo que significa para mí ese tema, lo que significa que efectivamente se note que es un tema de hace 40 años y no es un tema grabado maravillosamente hace 5 en el mejor estudio de Miami. El sabor, el currículum y la mochila que trae ese tema que ya está gastado, que no se oye perfectamente, pero que tiene el encanto que no se puede reproducir. Y bueno, la contestación a la carta fue que por supuesto que podemos utilizar el tema original. Entonces, bueno, como todo, es muy importante perseguir todo aquello que quieres, porque
todo aquello que tiene sentido, al final lo acabas consiguiendo. Cuando tienes un capricho tonto o simplemente un capricho, bueno, me gustaría hacer esto porque no sé, pero cuando crees que tiene sentido, es muy fácil transmitirlo para que el que tiene que darte el permiso, como en este caso Julio Iglesias, entienda que no es un capricho, que es que las cosas, que es mejor que sea de esa manera, ¿no? No siempre pasa, porque en Campeones me empeñé en utilizar un tema de Bruce Springsteen y de esta petición, pues hará ahora ya 3 años y medio. ¿A ti te ha contestado? A mí todavía no me ha dicho nada. Y Paul Simon, y quería haber utilizado The Boxer de Simon & Garfunkel para historias lamentables en una secuencia. Y Paul Simon, que también lleva de forma muy personal la sincronización de músicas en películas suyas, contestó que no da permiso para que esa canción no da permiso para que salga ninguna película, ninguna serie. Bueno, es una forma que tiene de preservar la intimidad de sus historias, o que no querrá que se adulteren de alguna forma junto a una imagen para la que no está hecha o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, contestó en muy poco tiempo y ya está. No insistí porque también entendí sus razones, ¿no? Tiene sentido, no es que no porque no le da ganas, no. Él lo tiene muy claro y bueno, pues ya está. Pero eso es lo que nos pasa con Julio Iglesias. Y con Bruce Springsteen nos vamos a ir a Campeones. Te voy a preguntar lo primero, ¿qué canción era Bruce Springsteen? ¿No lo puedes decir? Era Living in a Sunny Day. Y era una canción que yo creo que yo creía que era la perfecta para todo el bloque del campeonato. Y cuando tuve que abandonar la idea por la no contestación, pues estuve barajando muchas posibilidades, pero cuando te has metido una canción en la cabeza y has montado una canción con un tema musical, es difícil llegar a otro, ¿no? Y ahí es cuando de pronto aparece Coquemaya, le pido que se involucre en la película para hacer una canción para el final, una canción para el ruido final, para la comunicación de la película y una canción para el chimpón de esta fiesta que para mí era Campeones. Pero le digo, mira, hay un bloque de 7 minutos dentro de la película que tenía este tema pensado de Bruce Springsteen, que no va a poder ser, que no sé qué voy a hacer, pero veo muy difícil que la canción que tú vayas a hacer pudiera encajar con esto, pero bueno, él me dijo, bueno, enséñamelo y déjame intentarlo y tal. Hizo un tema que menos mal que Bruce Springsteen no nos contestó, porque creo que tiene mucho más que ver con la película. Por supuesto, está compuesto para eso el temazo de Coquemaya, ¿no? El temazo de Ahora es el momento, que una canción que es maravillosa, canción de Bruce Springsteen, pero digamos que no, la conexión que tiene con esta película es la que yo me había imaginado, no otra. Y bueno, Campeones, ¿cómo nace Campeones? Porque creo que es David Marqués, que está contigo de guionista, si no lo recuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Y cómo elegís el deporte de baloncesto y no elegís otro tipo? Más que nada David, porque España sabéis que es fútbol. El guión original de Campeones es de David Marqués. No se llamaba Campeones, se llamaba Rey de Bavia, su guión original. Y es un guión que llega a mis manos, que es muy gracioso esto, porque durante ese guión se lo llevó David Marqués a Luis Manso, al productor, a mi socio. Y por otro lado, este guión también estuvo en manos de Miguel Albaladejo, con otro nombre y con otra versión, una versión que había reescrito Miguel Albaladejo. Y César Macarrón, que es un íntimo amigo mío, pero también director artístico, que también estaba trabajando con Miguel en este proyecto. Cuando Miguel lo abandonó, me dijo César, léete este guión porque es que parece que está escrito para ti. Y yo tenía el guión que me dejó César Macarrón, que creo que se llamaba Campeones, pero ahora mismo tengo la duda, Y otro guión en la mesa también encima que se llamaba Rey de Bavia, que Luis me decía, léete este guión porque parece que está escrito para ti. Y yo, después de varios líos que básicamente es un guión que yo estaba escribiendo, estaba enzarzado en una historia complicadísima de una película china, y de pronto un día digo, bueno, voy a leerme ya estos 2 guiones. Me leo el primero y digo, pues coño, efectivamente, aquí hay una galería de personajes con los que me encantaría
que me encantaría darle vida a estos personajes que estoy leyendo. Voy a leerme el otro guión, coño, era el mismo. Provenía también del guión de David Marqués. Bueno, lo vi tan claro que me puse en marcha de inmediato. Abandoné el guión que estaba, bueno, terminé el guión que estaba escribiendo, pero abandoné la idea de hacer esa película y hasta hoy la tengo abandonada. Cogí ese guión con un entusiasmo espectacular. Hablamos con David. A David le encantaba la idea de que yo dirigiera la película porque él se la trajo a Luis Mansó para ver si se la producíamos y dirigirla a él. Pero a él le parecía que ya que yo me hubiera interesado por la película, le parecía mucho mejor todavía. Cosa que allanó el camino, vamos, maravillosamente. Y yo le dije a David, mira, a mí me interesan muchos personajes, creo que la historia tiene muchas posibilidades, pero yo la voy a reescribir, la voy a hacer mía. A él le pareció fenomenal. Yo reescribí el guión y luego hicimos un trabajo muy chulo, que es que después de hacer el casting, yo elegí a los 10 personas de un casting de casi 500 personas, me quedé con 10, y con esos 10, que no eran necesariamente los del guión, es más, en el guión el equipo era de 6 o 7 personas, no de 10, y yo con esos 10 volví a sentarme con David Marqués y ya juntos escribimos la versión definitiva, utilizando y sacándole todo el partido posible a esas 10 personas para que fueran ellos mismos en la película. Ellos no eran actores, no era inútil. Yo creo que hubiera sido un error tratar de que ellos interpretasen lo que ya estaba escrito. Parecía más razonable y más lógico que fuéramos nosotros quienes escribiéramos adaptándonos absolutamente a su forma de hablar, a su carácter, a su personalidad, a su propia experiencia. Y por eso en la Primera Campeones, bueno, lo que hacen, lo que dicen no es exactamente quiénes son y lo que les pasa, pero se parece tanto que cuando ves el documental ni distintos ni diferentes, te das cuenta que es que son los mismos en su casa, en la vida, que lo que hacen en la película. Te preguntaba por el tema del baloncesto también. ¿Por qué elegisteis baloncesto y no elegisteis, por ejemplo, fútbol? Que ya sabes que en España somos más de fútbol que de baloncesto. Bueno, porque David Márquez inició toda esta aventura porque él leyó un artículo en El País en donde un equipo de Burjasot en Valencia, de personas con discapacidad intelectual, tenían una historia fascinante detrás y un equipo de baloncesto. Y él se desplazó hasta este pueblo valenciano para conocerles, para hablar con el entrenador, para hablar con ellos. Y ahí es cuando dijo, aquí hay un pedazo de película. Así que, bueno, venía incluido en la historia real y a mí me encantó trabajar con el baloncesto como fondo y como paisaje, porque visualmente me aportaba a la película una rapidez que creo que le venía súper bien a estos personajes, pero también es verdad que un paisaje un poco distinto al que hubiera resultado si hubiéramos hablado de fútbol, en donde me parece que es más fácil llegar a lugares comunes. Me parece que el fútbol, precisamente porque es el deporte estrella, creo que te metes en un jardín en donde también generas una expectativa y que, no sé, me parece que el baloncesto era un deporte que nos permitía trabajar una serie de valores que en el fútbol está un poquito, en el fútbol profesional, el fútbol de espectáculo, se aleja un poco de muchos de los valores de los que habla Campeones. Totalmente de acuerdo. Y esos valores hacen, Javi, que yo la haya propuesto en muchos, yo hago de vez en cuando coloquios con gente mayor, la propongo y es una película que no me cogen porque tiene que tener más años, pero no sé si has tenido alguna acción por parte de colegios, porque me parece que es una película muy necesaria para educar a la gente de ahora. Entonces, no sé si habéis tenido un feedback por esa parte. Bueno, claro, hemos tenido la enorme suerte de que esta película ha tenido una circulación y la sigue teniendo, no solo en España, sino en muchísimos países, y que ahora hay en marcha 3 remakes de esta película, ¿no? Es una película que ha estado, aparte en los cines, en muchísimos otros foros, ha estado en muchas escuelas, ha pertenecido a muchísimos debates. Yo he participado en un montón de debates que sucedían después de la proyección de Campeones. Y claro, es una película que ha traído debajo del brazo muchas alegrías y muchos regalos. Porque la intención al hacer Campeones era hacer una buena película, divertida, emocionante, y ya está.
no hay más intención que todo eso. Y de pronto la película se convierte en algo más capaz de cambiar la mirada de los espectadores, de crear una empatía con personas diferentes, con un colectivo de personas diferentes a las que no todos tenemos acceso en nuestro día a día, o creemos que no, y porque están más cerca y son más de lo que pensamos. Y eso yo creo que no se puede planear. No creo que puedes decir, voy a hacer una película para cambiar la mirada de nadie. No, difícilmente eso te va a salir, ¿no? Así que yo tengo que reconocer que hice una película lo mejor que supe, pensando en que iba a ser muy divertida. Eso no dudé jamás desde que leí el guión. Digo, esto va a ser muy divertido y va a estar lleno de mucho humor, pero también de mucha ternura, porque es que estas personas tienen una filosofía que desprende básicamente eso, ¿no? Verdad, cariño, ternura y mucha risa, porque el humor es uno de los pilares básicos de su comunicación y su forma de entender el mundo. Pero ya está. Nunca hubiera soñado con que la película además hubiera tenido una labor social tan inspiradora. Cuando Longoria presentó el documental, habló de secuelas, habló de serie de televisión. No sé si eso sigue por ahí o fue cosas del momento y ya se ha pasado. No, lo que pasa, no se ha pasado porque yo creo que esto es una cosa que no caduca. Que yo voy a volver a hacer una película sobre la discapacidad, lo tengo clarísimo. Que va a ser este año o el que viene, no lo sé, pero no tengo esa prisa ni esa urgencia de decir, que Campeones 1 fue un éxito, que no se te pase el tiempo, que la gente se olvida. Es que eso son tonterías, sinceramente. Creo que la próxima película que hagamos sobre en torno a la discapacidad tendrá que ser un peliculón, tendrá que ser una película que aporte algo nuevo, tendrá que ser una película que de por sí, al margen de que venga que le preceda Campeones 1 y su gran acogida, tendrá que ser una película interesante en sí misma. Y si eso es así, da igual que sea ahora o dentro de 4 años, ¿no? Pero también estamos desarrollando una serie de animación basada en Campeones, porque Campeones trabaja unos valores que sería muy interesante poner sobre la mesa en escuelas, en casas, en familias, en todos aquellos lugares donde hay niños pequeños que son esponjas y que están en ese momento de su vida en el que lo que te entra, si te lo cuentan bien, se permanece en ti para siempre, ¿no? Y bueno, sí, tengo unas ganas enormes de explorar más en el mundo de la discapacidad y de encontrar nuevos campeones, que es que ya para hacer la película conocí cientos de ellos, pero luego en toda la promoción, no solo en España, sino en otros países, he conocido que cada persona que conozco de ese universo sería una película en sí misma. Así que sí, habrá más campeones, estoy prácticamente seguro. Vale, Javi, ya llegamos a la película que mañana podremos ver, día 19, en Amazon Prime. Historias lamentables, que casualmente para mí yo creo que es una vuelta a tus orígenes, aunque nunca has abandonado el mundo del cortometraje, porque realmente son 4 historias, que son 4 cortometrajes, pero que realmente están cruzados entre ellos, que es un poco también lo que veíamos en tus primeras pelis, ¿no? Que todo tenía relación, que no era nada gratuito. Entonces, cuéntanos cómo nace Historias Lamentables. Pues Historias Lamentables es verdad que es una vuelta a la época de los primeros cortos y del Milagro de Petinto y de Mortadelo y Filemón. Es una vuelta a eso en varios sentidos. Yo creo que es una vuelta a ese momento, una vuelta al mundo visual muy, muy minucioso, muy planeado, en donde cada movimiento de cámara tiene una razón de ser y un estudio previo en cada sonido, cada color, todo el empaque artístico de la película en sus decorados, localizaciones, vestuarios, está como muy, muy planificado. Es una película que a mí me parece que es muy de dibujos animados, que también me lo parecía El Milagro de Petinto y Mortadelo y Filemón. Tiene esa cosa del tebeo más que del cómic, ¿no? Me parece como del tebeo, pero creo que está profundamente anclada en la realidad. Por mucho que esté exagerado o estilizado, en el fondo estamos retratando, la película retrata a personajes de andar por casa que
llevados al límite, pues reaccionan de una forma inesperada. Entonces, a todos creo que cuando se nos lleva al límite, cuando se nos saca ya de nuestro lugar, pues reaccionamos, actuamos y decimos y hacemos cosas que ni nosotros mismos imaginábamos, ¿no? Pero no creo que la película exagere especialmente en la realidad. Creo que la realidad es a veces mucho más exagerada, casi siempre más lamentable y casi nunca tan divertida como lo es en Historias Lamentables. Hombre, a mí personalmente... no te he respondido a la pregunta. O sea, no sé por qué, pero creo que lo que he dicho no tiene que ver con la pregunta, pero oye, ahí queda. No, pero hablando de esto, sí que es verdad que para mí la historia, digamos la central, la del jardinero que se engaña por esta mujer para que haga toda serie de cosas, me parece que eso sí que tiene que ver mucho con la sociedad actual, ¿no? Esa persona que se intenta aprovechar y que luego tiene esa doble, les vemos de una manera y luego son de otra. Porque no quiero revelar tampoco mucho de la historia, pero que parece que es una cosa y luego es otra. Entonces, claro, yo creo... Lo que pasa en la vida real, que es lo que nosotros tratamos de reflejar en el cine, es que todos tenemos nuestras razones, equivocados o no equivocados, pero las cosas las hacemos por algo. Y claro, como nos solemos quedar en la superficie, cuando vemos un comportamiento de alguien, una forma de ser de alguien, es muy fácil criticarlo, ¿no? Y decir, este tío es gilipollas. Pero vamos a rebobinar un poco y vamos a ver este tío por qué ha dicho eso que ha provocado que yo diga que es gilipollas. Y todos, aunque cualquier personaje, cualquier persona, aunque piense lo contrario que yo, haga lo contrario que yo y le guste veranear en un sitio que a mí me horripila, lo hace por algo. Y todo proviene de algo, ¿no? Y eso es la parte más maravillosa del cine, que es la que crea empatía, que te encuentras con un personaje que en esta historia, por ejemplo, te encuentras con una mujer a la que hay un punto en el que aborreces, o sea, que te gustaría bofetearla, y sin embargo a los 10 minutos pues la película te pone en bandeja ponerte en su piel, ponerte en su lugar y decir, bueno, a lo mejor tú, si hubieras vivido la experiencia de esta mujer, igual estarías diciendo lo mismo y actuando de la misma manera. O sea, creo que lo más valioso que tiene el cine, esa capacidad de decir, bueno, las cosas no son lo que parecen y que levante la mano el primero que esté libre de todas estas imperfecciones, porque los personajes de Historias Lamentables básicamente acumulan una colección de imperfecciones y de fracasos que les han llevado a ser lo que son, pero es que en la vida real todos estamos fabricados de nuestros pequeños fracasos e imperfecciones. Los éxitos y las cosas que nos salen exactamente como hemos planeado no es ni lo que conforma nuestra personalidad ni lo que nos hace aprender o crecer, es justo lo que no sale como uno planea. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a disimular todos nuestros fracasos, que nos enseña a disimular nuestras discapacidades, que nos enseña a disimular todo aquello que no sale bien y encima disfrazarlo de éxito, ¿no? Y entonces mola mucho ver en el cine a personas que le salen mal las cosas, porque yo creo que te identificas inmediatamente. Dices que es que esto que le pasa a esta persona y cómo reacciona ante ese hecho lamentable es como reaccionaría yo. Lo que pasa es que no me gusta reconocerlo para que no me pongan un mote. Hombre, el playero, por llamarlo así, ¿no? Por ponerle un nombre al personaje, me parece que el pobre hombre va de mal en peor. Y eso que ya el hombre tiene su propia tara. ¿Cómo nace este personaje? Pero él se lo ha buscado, ¿no? Él se lo ha buscado porque es como fuera del orden no existe nada, ¿no? Para él, fuera del orden solo existe el caos. Y basta con que un pequeño detalle le saque de su plan, de su organigrama, para que le cambie la visión del mundo, la visión que tiene de la vida, ¿no? Y eso es lo que pasa en la vida real también, que cuando de repente una cosa que no has planificado y que te parece terrible, pero te ves obligado a vivirla, a vivir esa experiencia, de pronto esa experiencia es la que te cambia. La experiencia que no te cambia es la que no te va a ofrecer ninguna sorpresa. Si a ti te gusta veranear en Benidorm y vas todos los años a veranear en Benidorm y de Benidorm no te saca nadie, probablemente vas a acabar aprendiendo poco en Benidorm, porque claro, eso significa que no solo vas a Benidorm, sino que irás a comer al sitio que te gusta a ti la paella y hablarás con el del kiosco que a ti te gusta hablar. El momento en que la vida, por motivos de lo que sea, te lleva a veranear a Alaska un verano en lugar de Benidorm, pues ahí es donde te vas a conocer mejor a ti mismo y donde te van a pasar cosas, a lo mejor difíciles, pero seguro que más interesantes de las que te tenía Benidorm guardado. Y luego quería preguntarte, porque me pareció, pues lo que te decía antes, eres un portento de originalidad, sobre todo
vamos a colocarle el último corto, por decirlo así, o la última historia, que es la de este señor que contrata los servicios de un equipo, vamos a dejarlo así para que la gente que no lo haya visto, eso que es, ¿siempre has tenido la idea de tener un plan de fuga por si algo salía mal? No, yo no tengo plan de fuga. Yo no tengo mucho miedo a que las cosas no salgan mal, me salgan mal, ¿eh? Lo he tenido en otros momentos de mi vida, pero ahora reconozco que no. Porque soy muy consciente de que se aprende mucho de las cosas que no salen como tú has planeado. Pero decir que las cosas salen mal no significa fracasar, que es que en esta sociedad parece que solo existe el fracaso total o el éxito absoluto. No es verdad. No. Fracasar tiene su parte interesante, ¿no? He tratado de hacer una cosa de una manera y no ha salido, pero me ha llevado a otro lado siempre, porque lo he intentado, porque lo he hecho, ¿no? No, me parece que la excusa es una excusa para que de forma divertida contar grandes verdades sobre la mentira. La excusa es una historia que habla sobre la mentira, pero lo intenta descubrir qué hay de verdad en el hecho de mentir y qué hay de absurdo en el hecho de mentir y cómo realmente la mentira, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de esta historia, no te lleva a ningún sitio. O sea, qué gran verdad es que las mentiras crecen, que tienen las patas muy largas y que son cada vez más fáciles de descubrir y cada vez más difíciles de reconocer cuando habitas en ellas. Y luego, Javi, una pregunta así, no sé, a lo mejor es más meternos un poco en camisa once varas, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Sobre la teoría de la relatividad o sobre qué? No, sobre, vamos a llamarlo, tampoco putada, sino que hay que, como bien hemos dicho antes, hay que experimentar nuevos mercados. Pero claro, tú ibas con tu peli en abril en cines y de repente la ves relegada a televisión. Sí es verdad que luego tenéis pensado hacer un estreno en cines, pero la primera sensación el público no va en pantalla grande, que yo, a mí, bueno, yo la vi en pantalla grande, tuve la suerte de verla en pantalla grande, y me parece que no la concibo para ver ahora mismo de primera vez, en pantalla pequeñita. Ya. Me parece que es muy espectacular en algún momento. Lo de pantalla pequeñita es relativo, porque la peña tiene ya unas televisiones que dan miedo. Y unos equipos de sonido que dan miedo. O sea, que eso ya empieza a ser un poco relativo, lo de la pantalla pequeña y grande, porque por otro lado, también hay alguna que otra sala de cine que a mí me encanta, donde veo mucho cine original, versión original, que la pantalla no es mucho más grande que la televisión de mi casa, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece que todo lo que te pone la vida por delante es una oportunidad. Yo ahora estoy bastante ilusionado con el estreno de mañana en Amazon Prime Video. Y estoy muy ilusionado aunque luego, al cabo de unos meses, lleguemos a los cines y voy a trabajar por eso, que ahora mismo es un poco incierto, es un poco ciencia ficción, porque no sabemos muy bien en qué situación nos encontraremos nosotros, ni se encontrarán los cines, ni las películas que hay a la cola, ni lo que querrán o no querrán los exhibidores hacer con nosotros. No tengo ni idea. Pero es nuestro firme propósito. Hemos dado la vuelta al orden de las ventanas, pero porque la situación no nos permitía hacer otra cosa diferente. Entonces, ahora mismo tenemos, como todas las películas, una dificultad enorme para estrenar en salas. La película nuestra ya estaba levantando la mano diciendo quiero ser vista, porque las películas tienen su momento y no lo dice la película, no lo decimos nosotros. Y tenemos de pronto una oportunidad que es, bueno, colocarla en Amazon Prime Video, que están entusiasmados con la película, son socios de la película desde el guión, han apostado por ella desde el guión, están tirando la casa por la ventana para colocarla lo mejor posible, no solo en España, sino en el resto del mundo. Y encima están también contentos con que vayamos luego a los cines, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar a un lugar en un futuro muy cercano en donde caben todos. Yo creo que las salas de cine tienen futuro por delante sí o sí, porque es que yo creo que la experiencia de una película en cine, más una comedia rodeada de otros que te contagien y se dejen contagiar de tu risa, es una experiencia irrepetible. Pero a mí también me encanta disfrutar del cine y de las series en mi casa y yo ni dejo de ir al cine ni dejo de disfrutar de las plataformas. Creo que no solo no son competencias, sino que es que se pueden complementar y que se pueden apoyar muchísimo la una a la otra. Ahora mismo nosotros como productores podríamos decir vamos a quedarnos quietos a ver qué pasa, pero es que no, preferimos tomar una iniciativa y decir, bueno, pues ahora lo que podemos hacer es esto. Pues genial, vamos a apostar a tope por esto. A mí lo único que en el fondo y que me importa
por encima de cualquier otra cosa es que las películas que haga tengan sentido, sean interesantes, emocionen, hagan reír o provoquen cualquier cosa que esté previsto provocar. ¿Sabes qué es lo que más me parece que es lo esencial? Que se siga haciendo cine y que se siga haciendo cine, el mejor cine posible. Ya donde lo consumimos o donde lo distribuimos, pues es otra guerra que no me corresponde a mí exactamente, que también me interesa mucho y me afecta mucho, pero no es exactamente mi terreno de esfuerzo, que mi terreno de esfuerzo es estar escribiendo ya la siguiente y estar pensando en personajes y en historias y en movidas que ofrecer a cualquier espectador, donde quiera que lo vea y como quiera que lo vea. Otra cosa que hablando un poco de esto de las plataformas, que ha abierto mucho el mercado y que yo lo flipo realmente porque nosotros, ten en cuenta que los americanos no estaban acostumbrados a que se doblaran las películas ni las series. Y llegó Netflix y rompió con esto. ¿Vosotros habéis doblado también la película en inglés? No hemos doblado la película en inglés. La película se va a doblar a todos los idiomas posibles y a todos aquellos que dobla Amazon para llegar a todos los territorios donde ellos trabajan, operan. Y en Estados Unidos la película llegará subtitulada porque el consumo habitual en Estados Unidos no incluye las películas dobladas, cosa que me alegra mucho. ¿No? Hay territorios, ¿no? Como Portugal, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar donde nadie quiere ver la película doblada al portugués. Quieren ver en su versión original con subtítulos si es que los necesitan. Y luego hay otros muchos territorios, casi toda Europa y, bueno, muchísimos territorios que sí van a tener la opción de ver la película doblada. Pero, claro, otra de las cosas interesantísimas de estreno en plataforma es que esto lo eliges tú también como usuario, ¿sabes? Si tú eres italiano y la quieres ver en español, con subtítulos en italiano, está a tu disposición. Si la quieres ver doblada en italiano, pues la puedes ver doblada al italiano. Bueno, no sé, yo antes era muy pijo con estas cosas, que no soy nada amigo del doblaje, nada amigo, no sé hace cuántos años que no veo una película doblada porque hay algo que no me separa, me despega de la película, pero antes que era mucho más purista con esto, pues yo admito que si cualquier otra persona o otro espectador prefiere verla doblada porque le prefiere esa experiencia, pues mira, que no es la película exactamente que yo he hecho, ya, pero no quiero ser ese Dios que controla a su hijo en todos lados, en todos los escenarios. La película tiene vida propia, intervienen muchas otras personas en su distribución y me gusta abrir también, no sé, dar libertad a quien maneja la película para que también la vendan y la promocionen como mejor sepan. Vale, Javi, no te voy a molestar más, ya nos has dado mucho de tu tiempo, nos has dado una gran masterclass sobre ciertas cosas, pero sí quería preguntarte antes de acabar un poco de formato doméstico, porque, como bien te he dicho, para preparar la entrevista me he visto los extras del documental de Mortadelo y Filemón, de la primera, de la gran aventura de Mortadelo y Filemón, y me parece que es que ya no se hacen ediciones así, de cuidadas. Entonces quería preguntarte cuál es para ti, si sigues teniendo formato físico en casa, cuál es la edición que más te gusta de las que tienes y cuál crees que es de la que más has aprendido. Pues yo también echo mucho de menos todo lo que acompaña una película y fíjate, me asombra mucho que las plataformas no hagan un esfuerzo por tener que es un esfuerzo, creo yo, muy pequeño, por añadir ese contenido a las películas, ¿no? O sea, me asombra que una película de hace 10 años, yo tengo el DVD y tiene 1 hora y media de extras y no encontrarme en la plataforma donde está ahora mismo, no encontrar ninguno de esos extras, porque no creo que tuviera ningún coste añadido especial y, sin embargo, a mí como usuario, la posibilidad de acceder a esos contenidos me parece lo lógico, ¿no? Yo he cuidado siempre bastante todo ese asunto. Por ejemplo, en la película Campeones no estoy muy contento con la edición que hicimos porque se hizo muy deprisa, pude intervenir muy poquito y salió a la luz cuando a mí me hubiera gustado añadir un montón de cosas que además tenía porque yo monté la película y como montador pues tenía un montón de material que pensé, bueno, en algún momento haremos una edición especial y podré compartir todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, me quedé muy satisfecho con la edición de Camino, en donde hay 2 horas de extras muy currados y para mí como con mucho sentido, ¿no? O sea, creo que a quien le gustó, le interesó la película Camino, encontró en esas 2 horas de extras algo que le iba a interesar, que le iba a complementar la experiencia, que le iba a dar
preguntas, a muchas curiosidades, o sea, respuestas a muchas curiosidades. Y también de Mortadelo y Filemón, del Milagro de Petinto. Bueno, creo que la voz, por ejemplo, en Camino también recuerdo la voz por encima, mi voz explicando toda la película por encima de la película. Recuerdo haberla hecho yo solo en un estudio, en la intimidad de un estudio, y recuerdo que cuando hice eso sentí que estaba contando desde dentro, desde mis entrañas, que estaba contando cosas íntimas que añadían bastante a la película, ¿no? Que no son curiosidades de esto lo hicimos así o no, sino que de dónde nacía cada una de las imágenes de la película. Y ahora lo que ocurre es que, por ejemplo, precisamente con Historias Lamentables, ante la pregunta al productores y distribuidor de ¿haremos un DVD, haremos un Blu-ray? La respuesta es, en principio no. La verdad que no lo hemos preguntado, pero como que ese formato ya sería la primera película que no tuviera ese formato físico, ¿no? Pero tengo que dar la razón también en el sentido de que yo hace mucho tiempo que no veo una película de un disco de los que tengo muchísimos, pero no lo hago porque el cine que consumo lo encuentro en plataformas, lo encuentro online, y además descubro también cine nuevo, no solamente el que yo ya conozco y me compro. Y bueno, realmente, no sé, el formato físico, no soy muy friki de esto, ¿sabes? No tengo esta cosa de que tengo que sobar el disco de Pink Floyd para disfrutarlo, no me ha hecho nunca falta eso. Pero entiendo que el formato físico, no sé, tiene poco sentido, cosa que me alegra por lo que conlleva de fabricar menos plástico y generar menos basura. Vale, Javi, pues con esta reflexión sobre generar plástico. Con la que seguramente no coincides, porque estoy viendo ahí en tu background una colección de CDs, de películas, de muñecos. Anda que no tienes plástico ahí detrás. Bueno, los muñecos son regalos de las distribuidoras y los discos sí son míos, porque a mí me pasa al contrario, que sí me gusta tocarlo. Y aparte, no solo eso, porque yo echo mucho de menos lo que tú acabas de decir, de llegar a una plataforma y no encontrarme ese making of, de, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, donde he visto que fumabais como carreteros. Teníais que estar muy nerviosos, porque además ha sido como me he puesto a contar pitis y he tenido que parar. Creo ¿En serio? que ¿Fumábamos mucho durante el rodaje? Sí, 18. El making of. Xavi Jiménez, el director de fotografía, y yo seguramente, ¿no? Toda la gente que salía por ahí, porque además hay un momento que empezáis a meter como una batería de planos y todo el mundo está con el piti en la mano. Digo, madre mía, qué rodaje. Es que el propio Ibáñez fumaba mucho, entonces ya... Ibáñez sale fumando contigo al lado, sentados en una mesa que estáis viendo. Mira, Historias Lamentables es la primera película que he rodado en mi vida, mi sexta película, la primera vez que ruedo sin fumar, habiendo dejado de fumar. Y parece una tontería, pero... Es otro mundo. Qué chorrada esto de fumar, qué cosa tan absurda, tan tonta y tan estúpida. Pues con esa reflexión también nos vamos a quedar, Javi. Y lo primero, agradecerte que has estado este rato ahí con nosotros enseñándonos cosas, que yo creo que yo he aprendido un montón de cosas. No sé qué tal te lo has pasado tú. Oye, no tendrás un cigarrillo, que me está entrando ganas, no tendrás nada. Te puedo pasar uno virtual. Me lo he pasado genial, Nacho, contigo. Genial. Pues, oye, muchísimas gracias y espero que cuando estrenéis después del 2021 volvamos a vernos y hablemos de más cosas y hablemos, por supuesto, de los nuevos proyectos, que espero que sean muchos y que nunca nos dejes de entretener con toda la diversión que nos dan tus pelis. Y de hecho, tendrías que sacar en digital, aunque ya sé que a ti no has dicho que no quieres generar plástico, pero Mortadelo y Filemón y el Milagro de Petinto en Blu-ray son necesarias. Me encantaría, pero claro, el Milagro de Petinto no hay todavía una versión en HD, no hemos hecho ese escaneo para tener la película ahora mismo, la versión que hay es en PAL. Y sí me gustaría en algún momento poder hacer ese nuevo máster de la peli. Pues Javi, sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mira, te dejo con el rótulo de... A ver si lo reconoces, mira. SL, sí, eso es de la... joder, de... ¿La excusa? ¿La excusa? La excusa SL. Bueno, nada, mira, ya para terminar, mira qué bonito películas Pendleton. ¿Sí? Qué maravilla de casa, Javi. ¿O estás en la oficina? No, estoy en mi casa, sí. Pues qué casa, tío. Bueno, muchísimas gracias por un abrazo. atenderme. Gracias a ti por tus preguntas.
Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes. Estos son comidas de empresa. Dirías que comes 7 veces. Más te vale tener una buena explicación, Alipio. Estoy un poquito hasta aquí de escuchar yo. Madura un poquito que no estás solo en el mundo, Ayul. Ese es mi padre. Un hombre que consigue todo lo que se propone, excepto una cosa. ¿Qué mierda es esa? ¡Tú eres Bermejo! ¡Vamos a tomarnos algo y nos vamos al día! Y mi hermano, ¿te tienes que acordar? No me ibas a saludar. Hijos de... ¡Chica! Dime, He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿no te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no haces falta. La excusa SL. Hay gente muy profesional que te montan lo que sea. Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más. Chino. ¿Chino? ¿Cómo? Chino. ¿Vamos a imprimir esto? ¿Cómo os gusta a los tíos darle la vuelta a todo para haceros las víctimas? Es que es... ¿Pero qué cositas tan raras haces, Alipio? ¿Qué hace? Reiki. ¡Que el Reiki no es eso! ¡Las cosas no son así! ¡Así no son las cosas! ¡Al suelo! Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh? ¿Y el maletín? ¡Alto, policía! Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Al próximo tío que se acerque a esta casa! ¡Le corto los... ¡Bermejo! ¿Qué? ¡Chopito que te cejo!